Muy buenas noches, queridos hermanos. Aquí estamos desde la Iglesia Jesucristo, Poder y Sabiduría. Y bueno, estamos en este espacio, Estudios Bíblicos Online, como cada sábado. Bueno, estamos empezando a analizar algunas cuestiones, ¿no? Del ámbito filosófico y teológico. Hoy tenemos el agrado de, de- de estar con Diego Coronado. Muy buenas noches, Diego. Muy buenas noches, Nelson, y a todos los oyentes. Buenas noches. Y bueno, con Diego vamos a hablar hoy de la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Diego Coronado es filósofo, es licenciado en filosofía, ha salido de la Universidad de la UNSA, es también docente de, la, de San Jerónimo, ¿no? Del Seminario Mayor de San Jerónimo, es consultor también en el ámbito filosófico, ha hecho algunas consultorías. Bueno, y hoy estamos muy agradecidos por este espacio, Diego, y buenos saludos ahí donde estás en La Paz, Diego. Sí, sí, estoy en La Paz, Nelson. Ujú. Ya, bueno, entonces, bueno, muy buenas noches. Bueno, hoy vamos a hablar de Tomás de Aquino. ¿Qué te parece, Diego, si empezamos ya empezamos con la parte introductoria y después algunas preguntas podemos ir lanzando? Me parece bien. Bueno, en verdad he preparado unas diapositivas, no muchas, ¿Ya? para presentarlo. Si me permitiera compartir pantalla. ¿Ya? Entonces sí, lo pueden compartir pantalla. Ah, ya, gracias. Bueno, bueno, buenas noches a todos y muchas gracias, Nelson, por la invitación en el evento. Y bueno, que tengan muy buenas noches a todos, reitero. Bueno, este es el evento. Vamos a conversar, como lo comentaba hace un momento Nelson, sobre la Suma Teológica de Tomás de Aquino. Bueno, Santo Tomás, una figura importante y, bueno, estuvo muy cerca de ser nombrado padre de la Iglesia, porque, bueno, para su época ya había cerrado el periodo para aceptar, bueno, tal honor. En todo caso, es considerado doctor de la Iglesia y siempre se sostiene que, bueno, al menos en el ámbito católico, que es el articulador, ¿no? De todo el código teológico católico. Ujú. Y bueno, de forma muy general, porque, bueno, son algunos datos. Y, bueno, nace en lo que es la actual Italia, bueno, actual Lazio. Y bueno, Santo Tomás, bueno, uno de los datos por los que es recordado es porque, siendo de una familia de alcurnia muy noble, renuncia a, bueno, a toda esa prosperidad garantizada para unirse a la iglesia, muy joven, ¿no? Estudia en Colonia y, bueno, de él se sostiene, bueno, dice Alberto Magno, su maestro, que este, al que llamamos el buey mudo, mugirá tan fuerte que se hará oír en todo el mundo, ¿no? Buey era el apodo que recibía Santo Tomás porque era muy alto y, bueno, bastante robusto. Y también era bastante tímido, ¿no? Entonces era alguien cuya contextura es atípica con el cliché del estudiante de teología, de filosofía, de humanidades en general, o del intelectual, ¿no? En general, por su altura, por su robustez. Y, bueno, Alberto Magno le tenía gran estima y, bueno, va a ser él, su maestro, quien garantice, ¿no? Una carrera intelectual muy temprana para Santo Tomás, ¿no? Trabajando en la Universidad de París, que en ese entonces era la universidad católica más importante de ese entonces, bueno, dentro de Europa. Y, bueno, voy a avanzar un poquito rápido. Y, bueno, Santo Tomás viaja a las principales universidades europeas a dictar cursos, ¿no? Como era Colonia, Roma, Nápoles. Escribe bastante. En un periodo de 20 años se dice que escribe unos 820 tratados aproximadamente, ¿no? Estos son solamente algunos de los más importantes y fallece en un monasterio, ¿no? Camino a León porque, bueno, en ese
bueno, en León iba a haber un concilio, ¿no? Entonces se entiende que si era un concilio de la iglesia, era un evento muy importante. Y bueno, él tenía que ser algo así como un asesor en ese entonces. Este es el libro que nos convoca en esta ocasión, La Suma Teológica, que es un libro, bueno, publicado por primera vez en 1485, es decir, a finales de la Edad Media. Para entender el pensamiento de Santo Tomás, bueno, como el de cualquier autor, es importante entender el contexto social en el que él se desarrolla. Y, bueno, para la época de Santo Tomás, para la Edad Media europea, y bueno, la Edad Media no ha sido igual para todas las regiones. En el caso europeo ha sido un periodo de mucha desestabilización, muchas rupturas, muchas luchas internas y también una época en la que tenían que resistir el asedio constante, ¿no? En esta época, la Edad Media, el gran imperio no era un imperio europeo, por así decirlo, sino que eran los árabes, ¿no? Con sus califatos organizados en Córdoba y Bagdad, quienes estaban conquistando Europa, ¿no? Y bueno, de hecho España, Portugal, ¿no? La península ibérica, eran colonias musulmanas. Bueno, no obstante, muchas veces las guerras entre los pueblos no solamente se da con espadas, ¿no? Sino también se da en el campo de las ideas, ¿no? A través de las culturas o de sus respectivas religiones. ¿Y por qué es importante entender el Islam? Bueno, es importante para entender sobre todo un movimiento que se dio en Europa en aquel tiempo, que es el abrafoísmo latino. Mm, Algo importante antes que se debe tomar en cuenta es que Aristóteles, de origen griego, no fue traducido del griego al latín, no directamente, sino que fue traducido primero al árabe y luego, gracias a que Aristóteles Averroes, ¿no? Por ejemplo, hizo conocer a Aristóteles en España, luego sería traducido al latín, ¿no? Entonces, la traducción de Aristóteles era, bueno, del griego del original al árabe y luego al latín, ¿no? Es decir, Santo Tomás y, bueno, no solo él, sino muchos europeos conocen a Aristóteles gracias a los musulmanes, ¿no? Gracias a Averroes. Y Averroes es muy conocido porque, de hecho, él es el primero en tratar de conciliar a Aristóteles, que en su época era más visto como un naturalista, es decir, como un científico que como un filósofo, y querían conciliarlo con, bueno, las Sagradas Escrituras, ¿no? En el caso del Islam, con el Corán. Bueno, lo que postula Averroes es la unicidad del intelecto. Aberfoes sostiene, de forma sucinta, para no alargarme mucho, que existen tres mundos. El primer mundo es el nuestro, el que conocemos, ¿no? El mundo sensible, el mundo de la materia, donde se nace, se crece y se muere, ¿no? Es decir, donde hay corrupción, hay muerte. Bueno, es el mundo sensible, que es imperfecto. Y bueno, el segundo mundo, obviamente, es el mundo de Dios, ¿no? O de Alá en el caso del Islam, ¿no? Que es todo lo contrario, es perfecto, ¿no? No hay muerte, ahí no hay corrupción. El mundo 3 vendría a ser el mundo de las ideas del ser humano, ¿no? De las obras de arte, de los libros, de los avances científicos, ¿no? Es decir, todo lo que implica la intelectualidad humana. Averroes sostenía que cuando el mundo 3 se llene, es decir, cuando el ser humano o la humanidad logre conocerlo todo, entonces ese mundo 3 iba a servir de puente para que el ser humano se concilie con Dios, ¿no? Es decir, era la salvación, en pocas, ¿no? Del ser humano, ¿no? Y bueno, esta unión con Alá, en el caso del Islam, sí va a dar gracias al mundo 3, es decir, al intelecto humano. Algo importante, al menos en Averroes, es que la noción de alma no es la noción cristiana popular, ¿no? De que, bueno, cada persona individual tiene su alma personal, ¿no? Sino que para el Islam el alma es una noción comunitaria, es decir, el alma no me pertenece, yo no tengo un alma propia, ¿no? Mi alma es compartida con mi comunidad, ¿no? Por eso también esta idea del intelecto, ¿no? De la unicidad del intelecto. Cuando conozcamos todo como comunidad, como humanidad, todos nos vamos a salvar, todos nos vamos a unir con Dios. No obstante, esto da paso a dos interpretaciones, ¿no? Una interpretación
ascética, ¿no? En la que, bueno, si todos nos dedicamos a la contemplación, a la ciencia, a la cultura, al arte y demás ramas, bueno, entonces todos nos vamos a unir con Dios, todos nos vamos a salvar. Entonces, bueno, todos como comunidad ponemos de nuestra parte para llegar a ese fin, ¿no? Para ese cometido. Sin embargo, también se puede dar otra interpretación de corte hedonista, que es la que se va a difundir por Europa más que todo. Que, bueno, básicamente para esta interpretación, bueno, si yo me voy a salvar, yo, tanto individuo, Diego, me voy a salvar o me voy a unir con Dios cuando la humanidad llega a conocerlo todo. Y bueno, a mi alrededor y me doy cuenta de que mis demás congéneres no están precisamente muy abocados a unirse con Dios. Entonces, como no me puedo salvar yo solo, sino me tengo que salvar con los demás y los demás ponen de su parte, entonces me lavo las manos, ¿no? Me desligo de mi responsabilidad espiritual y rompo, ¿no? Digo, bueno, en algún momento la humanidad entenderá la importancia de la unión con Dios y toda la comunidad o todas las comunidades harán lo suyo. Pero como ahora en este tiempo presente no lo hacen, entonces yo me desentiendo, ¿no? de esta misión y bueno, me dedico a lo que se criticaba en la Edad Media abiertamente, ¿no? Que era el placer, ¿no? Le doné. Bueno, como esta interpretación se ha esparcido por Europa, se la llama averroísmo latino. Este movimiento es muy importante, siempre tomando en cuenta el trasfondo político-militar, ¿no? Si es el Islam el que está conquistando Europa, es decir, el que está conquistando a los cristianos, y son los cristianos que están resistiendo esta invasión. Y por otro lado, si existe una corriente islámica que se basa en la ciencia, como lo hacía Perfoes al basarse en Aristóteles, entonces, bueno, toda religión tiene pretensión de verdad, ¿no? Eso implica que toda religión siempre tiene una pretensión científica, ¿no? Porque si mi religión se basa en argumentos científicos, entonces mi religión es verdadera. Eso lo tenía el Islam en su momento, ¿no? Con Averroes y compañía. Entonces eso implicaba que los cristianos europeos se convertían al Islam, ¿no? Es decir, podía ser muy blanco, muy europeo de Francia, de París, de Italia, lo que sea, pero me podía convertir al Islam. Y esta conversión masiva de cristianos hacia el Islam, bueno, ha sido la consecuencia práctica del averroísmo latino, ¿no? De su ingreso en la península europea. Ante esta situación, bueno, primero la Iglesia Católica prohíbe la lectura de Aristóteles en Europa, porque se consideraba que era culpa de Aristóteles, ¿no? Que las personas estaban convirtiéndose al Islam. Y bueno, siguiendo con la anterior postura de la Iglesia, decían, bueno, nos vamos a cerrar ante Aristóteles, nos vamos a cerrar a toda esta ola cultural que está llegando de la religión invasora musulmana. Entonces, ¿qué hacemos? ¿No? Porque no podemos simplemente cerrarnos, ¿no? La primera postura consiste en retornar a San Agustín, ¿no? La patrística, ¿no? Es decir, teólogos anteriores. Y esa es la propuesta e investigación de San Buenaventura, ¿no? Quiere retornar a San Agustín. No obstante, la base filosófica de San Agustín es Platón. Y Platón no tematiza, no aborda todo el tema natural, ¿no? Es decir, Platón no es un científico. Más bien la filosofía de Platón tiene un corte político, ¿no? Como, por ejemplo, el estado ideal que él propone, y a partir de ese estado ideal organizar, ¿no? A las personas. En cambio, Aristóteles sí parte su filosofía de una concepción de la naturaleza, es decir, sí tiene una base científica. Por ejemplo, al leer su metafísica, él constantemente hace mención a la física, ¿no? Como que esto ya lo he hablado en la física y no lo voy a profundizar ahora, sino que voy a sacar las consecuencias metafísicas de mi teoría física, ¿no? Entonces, como Aristóteles sí es un científico, a diferencia de Platón, y si Averroes islamiza
por decirlo de alguna manera. Aristóteles entonces, el Islam era científico, ¿no? El Islam era verdadero. Lo que propone, bueno, primero Alberto Magno y luego Santo Tomás, su discípulo, bueno, lo logra en realidad Santo Tomás, es cristianizar a Aristóteles, ¿no? Es decir, lograr que el cristianismo alcance la base científica que tenía el Islam. Y bueno, para ello recurre a las fuentes primarias, ¿no? Y una vez Aristóteles se ha cristianizado, entonces ya no hay contradicción, ¿no?, entre ciencia o lo que teorizamos sobre la naturaleza y nuestro credo. Bueno, esa es la misión intelectual de Santo Tomás, ¿no? Bueno, todo esto como, bueno, primero trasfondo político y segundo como trasfondo intelectual, ¿no? Es decir, ¿a qué se enfrentaba Santo Tomás, no? ¿Qué busca responder con su obra? Bueno, busca responder un ataque cultural foráneo para defender al cristianismo, ¿no? Es decir, para que los europeos no se conviertan al Islam. Bueno, porque si los europeos se convierten al Islam, entonces ya no van a luchar contra los musulmanes defendiendo los castillos, ¿no? Sino que ellos mismos van a abrir los castillos para que entren los musulmanes, ¿no? Al final de cuentas, la dominación cultural también puede dar pie en un momento posterior a la dominación política. Entonces, es una defensa del cristianismo lo que propone Santo Tomás, una defensa de preservar, ¿no?, a los fieles, a los creyentes, adeptos a su religión. Y para esto lo que busca es cristianizar a Aristóteles, hacer que su religión se vuelva científica, ¿no?, en su tiempo, ¿no? Porque bueno, la ciencia cambia luego drásticamente con la revolución científica. No obstante, todavía falta mucho para ello. Ahora sí, entrando en la obra como tal, de forma muy, muy sucinta, porque igual la Suma Teológica son muchos tomos, comprende muchos tomos y aborda distintos temas, ¿no? Lo que sí quisiera conversar en esta ocasión es el tema del ser, ¿no? Porque al final de cuentas Agustín identifica al ser supremo con Dios. Y para esto hay que diferenciar a la esencia del ser. Bueno, esencia es la naturaleza de una cosa, ¿no? Es decir, cualquier cosa, cualquier objeto, sea un celular, una mesa, una silla, lo que sea, tiene una esencia, tiene una naturaleza. Es decir, ¿por qué el celular es celular y no es reloj, o no es ser humano, o no es lámpara, no? Porque el celular es celular y no es otra cosa, porque tiene una esencia, ¿no? Y bueno, dialogando un poquito con los musulmanes, ellos consideran que la esencia no incluye la existencia, es decir, que una cosa tenga una naturaleza no implica que eso exista. El ejemplo que ellos dan es el de un animal que se ha extinguido, ¿no? Dicen, bueno, por ejemplo, este tigre de dientes de sable tiene una esencia, pero ya no existe hoy en día, ¿no? Se ha extinguido hace bastante tiempo, pero tiene esencia, no se puede negar que hay una esencia de dicho animal, y su esencia no implica que exista hoy en día, porque de hecho ya se ha extinguido, ¿no? Entonces, bueno, lo que sostienen los musulmanes es que bueno, está bien, todas las cosas tienen una esencia para que sean lo que son y no sean otra cosa. Pero esta su esencia no significa que vayan a existir necesariamente. Por tanto, la existencia es un accidente. Y acá es donde va a discutir Santo Tomás. Él dice o responde que los musulmanes, o el aburridismo latino en todo caso, ha olvidado lo más importante, que es el ser, ¿no? Es decir, la esencia existe gracias a que participa del ser, o lo posee en cierto grado. El ser supremo, para no dar muchas vueltas y como imagino que sospechan, es Dios, ¿no? Es decir, nosotros existimos, nuestra esencia, ¿no? Mi esencia de Diego existe porque participa de Dios. La esencia posee el ser de forma contingente y limitada. Eso quiere decir que, digamos, el celular es celular. Y eso es contingente, es decir, es un azar que sea celular. Podría haber sido cualquier otro objeto. Y también es limitado porque es celular, no es celular y bolígrafo y lámpara, no solamente es un celular. Entonces, por eso su esencia está limitada y es un fruto del azar. Pero sostiene Santo Tomás que existe en tanto ente finito, porque es contingente limitado, porque participa de un ser supremo.
Entonces, si no hubiera este ser supremo, el celular o la esencia como tal no existiría, ¿no? Sería algo así como una idea que flota en el aire, pero que nunca está en algo concreto. Entonces, si somos algo concreto, una materialidad que existe, que siente, es porque participamos de este ser supremo. En pocas, el ser supremo es lo que garantiza que nuestras esencias existan, ¿no? Este ser es acto puro, ¿no? Y es lo que innova Santo Tomás en la teología. Bueno, porque el ser es un concepto de Aristóteles que está cristianizando, ¿no? O está conciliando con el cristianismo Santo Tomás. Todo ente es finito. Bueno, ente es lo que es, ¿no? Etimológicamente, ente viene del latín ens, que significa lo que es, o el gerundio siendo, ¿no? Lo que es, o lo que está siendo, lo que hay también, ¿no? O simplemente lo que existe, ¿no? Entonces, todo lo que existe, todas estas cosas materiales, objetos concretos que existen, eh, o mi esencia, por ejemplo, yo, como ente, porque también soy algo que existe, yo no genero mi propio ser, ¿no? Es decir, yo no garantizo mi existencia. Tengo una esencia, pero mi esencia no garantiza que yo exista. No genero las condiciones para existir por mí mismo. Además, si yo pudiera, o mi esencia pudiera generar esa existencia, entonces la garantizaría pues para siempre, ¿no? Es decir, nunca moriría. Por ello, yo no puedo generar mi esencia, mi existencia, sino que lo afectivo del ser, ¿no? El ser permite que mi esencia exista. Y este ser es un acto puro, ¿no? Porque este ser no recibe su existencia de nada más, porque él mismo es la existencia pura, ¿no? Es el ser supremo, ¿no? Entonces, el ser es, al ser un acto puro, garantiza la existencia de las esencias, ¿no? Y por eso, bueno, Santo Tomás mmm, está dando pruebas de que ontológicamente hablando es necesario que exista Dios, ¿no? Porque si no existiera Dios, entonces nada garantiza que no existamos, ¿no? O que existan nuestras esencias. Y sin nuestras esencias no seríamos nada. Bueno, acá una cita de Santo Tomás en la que sostiene: la esencia se dice tal por cuanto por ella y en ella el ente tiene ser, ¿no? De modo que la esencia dice quién soy, cuál es mi naturaleza o mi identidad, y mi esencia existe, bueno, gracias a que participa del ser. Este ser, para que no sea algo tan abstracto y porque podemos deducir algo de él, tiene ciertas propiedades. El ser es verdad, es bondad y es belleza. A estas propiedades Santo Tomás las va a llamar trascendentales y, bueno, a partir de esto, él llega a deducir que el ente es un compuesto de esencia y acto de ser. A ver, me detengo un poco en este punto. Todos los objetos, todo ente, todo lo que hay, todo lo que es concreto, es verdadero porque tiene esencia, es decir, se lo puede conocer. Y también es bueno, porque, bueno, adelantando un poco con el tema de la creación, si todo ha sido creado por Dios, entonces todo es bueno, ¿no? Y al mismo tiempo todo es bello, todo cumple una finalidad, todo se puede conocer y todo forma parte de una armonía creada por Dios. Pero eso implica que todo ente lo es, ¿no? Partiendo de una piedra, pasando por una obra de arte y terminando en un ser humano, ¿no? Todo lo que es verdadero, hermoso y bueno. Son trascendentales. Y lo son gracias a que participan del ser. Es decir, gracias a que participan de su creador o de Dios, ¿no? En tanto que participan de su creador, son acto de ser, ¿no? Es decir, yo soy un acto del ser, ¿no? El ser, que es Dios, que es supremo, es una realidad infinita que se manifiesta a través de toda su creación, es decir, de todos los entes, de todos los objetos. Y yo soy una criatura, ¿no? Es decir, un ente creado por él. Entonces soy un acto de ser, soy una manera en la que Dios se revela, ¿no? En mí, como lo hacen ustedes. Y al mismo tiempo tengo una esencia, no tengo una naturaleza propia. Y esta mi esencia existe gracias a que participo del ser, ¿no? La esencia, por tanto, expresa un tipo de ser, ¿no? Expresa una faceta del ser supremo de Dios, ¿no?
Y bueno, todas las esencias de todos los objetos, no solo del ser humano, sino de todos, permiten que conozcamos a Dios, ¿no? Pero eso implica que también Dios es infinito, ¿no? Porque no podemos conocerlo todo. Y si a medida que vamos conociendo, encontramos, bueno, que se los puede conocer, que son verdaderos, que son hermosos, porque tienen, ¿no? Su belleza, porque, para decirlo de otra manera, forman parte de una armonía de la creación y son buenos, ¿no? Porque esa armonía permite que exista vida, ¿no? O da las condiciones para que exista la vida, ¿no? Que es lo más importante. Los entes creados, o bueno, el otro término que usa bastante Santo Tomás, las criaturas, ¿no? Todo lo que es creado es finito, bueno, porque su esencia no garantiza su propia existencia, sino que recibe del ser esta existencia. Pero eso no implica que el ente creado o la criatura sea mala, porque es una vía, un rostro para conocer al Ser Supremo. Por su parte, el Ser Supremo es perfección, ¿no? Y perfección en tanto que, bueno, acto puro, ¿no? Que no tiene por qué cambiar, no tiene por qué moverse, no tiene por qué preocuparse, ¿no? Es perfecto, ¿no? Está acabado. No, esta es una imagen interesante que he encontrado sobre el ente, ¿no? Que es todo es algo, yo existo, me puedo conocer, soy verdadero, soy bueno, soy bello, ¿no? Y por último, ya para ir cerrando, el bien, y este es el argumento para justificar la creación. Bueno, el argumento ético, ontológico, para justificar la creación es difusivo, es decir, el bien necesita difundirse, necesita comunicarse, ampliarse, ¿no? Y por eso Dios crea el universo, para difundir. Dios es el bien absoluto y al crear, nosotros participamos de un bien relativo, ¿no? Y somos bien relativo, ¿no? Esta participación nos define tanto criaturas porque somos y no somos, es decir, yo no soy el, con mayúscula, docente de filosofía, ¿no? Porque si bien soy docente de filosofía, también soy hijo, ¿no? Pero no soy el hijo, ¿no? No soy el paradigma de hijo, ¿no? Sino que también en cierto grado soy hijo, soy hermano, soy muchas cosas, ¿no? Soy boliviano, soy latinoamericano, practico natación, ¿no? Entonces son muchas cosas que hago, pero ninguna de ellas de forma absoluta. Y por eso ninguna criatura es mala. Todas somos buenas y participamos de Dios. Bueno, y esto es algo que justifica la creación, ¿no? Por eso es necesaria la creación y por eso la creación es buena, ¿no? La difusión de Dios. Bueno, no sé si tuvieran alguna pregunta. ¿Alguna pregunta, queridos hermanos? ¿Algún aporte? Interesante, Diego, cómo de alguna otra forma, no sé si nos puedes ayudar en esa parte de la existencia y esencia de Dios, eh, según Tomás de Aquino. Sí, Dios es esencia pura, ¿no? Al ser acto puro es esencia pura. Y Él garantiza su esencia, ¿no? O su esencia es igual al ser supremo, ¿no? Entonces, Él existe por sí mismo, ¿no? Él es su propio principio. En cambio, mi esencia de Diego no es mi principio, ¿no? Porque si yo fuera mi propio principio, entonces obviamente mi esencia garantizaría que no voy a morir, ¿no? Pero eso no sucede, ¿no? Mi esencia no garantiza una existencia eterna. Por eso mi existencia no puede venir de mí mismo. Y bueno, y tampoco puede venir de la naturaleza porque la naturaleza igual. Vemos que las criaturas, los demás seres están muriendo. Entonces tiene que venir del Ser Supremo. Y este Ser Supremo que es Dios garantiza por sí mismo la existencia, ¿no? Y recibimos la existencia de este Ser Supremo, ¿no? De Dios. Entonces nuestra esencia participa de esa existencia. Ahora lo interesante para retomar un poco este tema de la creación es que Dios crea las esencias, ¿no? Dios crea mi esencia y también garantiza que mi esencia exista. Y luego yo me tengo que unir con Dios, ¿no? Es decir, Dios crea las esencias y luego las esencias tienen que reconducirse hacia Dios.
volver con su creador. Y ahí se da la unión o salvación, ¿no? Diego, se va a cortar y volvamos a entrar después al Ah, mismo enlace, por favor. está bien. ¿Sí? Bueno, pastora, se va a cortar, ¿no?